Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales, este espacio que el Canal Judicial nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante y que a petición de nuestro auditorio lo estamos realizando, que vamos a hablar el día de hoy del abogado defensor. Para hablarnos de este tema nos acompaña el maestro Andrés Iván de Anda Juárez, quien es defensor público en el Distrito Federal y también es profesor en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Bienvenido, maestro, muchas gracias por venir a Expediente INACIPE. Gracias por la invitación y un honor compartir el foro con ustedes. También nos acompaña el maestro Eduardo Martínez Bastida, quien es abogado postulante y también es profesor en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Bienvenido, maestro, gracias por venir a Expediente INACIPE. Gracias, Luzma, una vez más estar aquí contigo, un gusto estar también con Andrés y obviamente agradecer a nuestro director, el doctor Rafael Estrada Michel, la posibilidad de estar platicando de estos temas contigo. Pues bienvenidos, y quisiera que comenzáramos a hablar del tema. Comenzaríamos hablando de qué es la defensa penal, y esta es una pregunta para el maestro Martínez Bastida. Sí, Luzma, pues mira, defensa de entrada viene del latín defendere, es decir, esquivar. Entonces la lógica de un defensor es que trata de refutar o de esquivar una acusación de naturaleza injusta. Recordemos la propia génesis de la defensa con los antiguos griegos, que ellos aplicaban un sistema acusatorio de naturaleza pura. La defensa era de naturaleza pública, no era una defensa privada, inclusive podríamos decir una defensa de naturaleza misógina, ya que solo los varones podían dedicarse a esta actividad. Posteriormente los romanos utilizaron la palabra patroni para hacer referencia a los abogados postulantes en materia penal, y posteriormente surgió la expresión advocatus. Esto ya tenía que ver con un advocatus patroni, el abogado patrono, para llegar finalmente a que estos abogados patronos tenían que formar parte de un colegio. Por lo que hace a México, en las constituciones del 57 y del 17, no se hablaba en esos momentos de una defensa adecuada como sucede al día de hoy. Se hablaba de que la persona podía defenderse por sí o por medio de una persona de confianza. Ya por los años más o menos 2000, 2001, viene la reforma en donde se permite a la persona defenderse por sí o por conducto de un defensor adecuado. Y estas instituciones también tienen una trascendencia a nivel internacional, ya que la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 8.2 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14.1 establecen ese derecho de defensa adecuada, que incluso ha generado jurisprudencia internacional, como la que surge del caso Cabrera García contra México, en donde se habla no de defensa adecuada, sino de defensa eficaz. Bueno, ahora quisiera que empezáramos a hablar como de cada quien de sus labores. Me gustaría hablar de la Defensoría Pública. ¿Cuáles serían algunas de las fortalezas y debilidades de la labor del defensor público? Bueno, en este sentido, continuando con esta necesidad de defensa, y como ya fue correctamente explicado, el propio Código Nacional y la propia Constitución, en el apartado B, en estos derechos del imputado, garantizan esta defensa adecuada, y el propio Código Nacional una defensa técnica, que incluso se puede decir que va más allá. Es la participación técnica del abogado en este nuevo sistema de justicia penal. Y debe ser visto como un derecho. Es el derecho que tiene el imputado de contar con una persona que lo represente y que lo represente adecuada y técnicamente en este proceso, garantizándose así este derecho a través de las defensorías públicas de los estados, incluso la Defensoría Pública Federal, ¿no? Es la labor que en su caso desempeñan los defensores, tanto privados como públicos, a elección del propio imputado, llamado así genéricamente, de contar con alguien que los represente jurídicamente para garantizar todos y cada uno de sus derechos, no nada más la defensa, sino garantizar el núcleo duro de los propios derechos fundamentales. Y hablando de ya como fortalezas de la Defensoría Pública, porque vamos a hacer posteriormente el comparativo con la Defensoría Privada, ¿no? Okay. ¿Cuáles serían como las fortalezas en comparación a la Defensoría Privada? Bueno, en este sentido, hablando y situándonos en el propio Distrito Federal, lamentablemente sabemos que los índices de delincuencia son altos, y se dice que el sistema de justicia penal en estas implementaciones, en estas etapas de gestación, se aprende practicándolo. Y la ventaja que yo veo como una defensoría pública es que
constantemente lo estamos haciendo, constantemente estamos practicándolo. Aunado a ello, bueno, existe la capacitación que hemos tenido de cercanas a las 300 horas en este sistema, tanto de presupuesto federal, que viene por parte del órgano implementador, de los órganos implementadores, y del propio CETEC, como de las políticas transversales que ha habido con el propio tribunal, con las propias procuradurías, y en este sentido la Consejería Jurídica en alcance de esta Defensoría Pública del Distrito Federal. Maestro Martínez Bastida, me gustaría que usted nos hablara de la mayor fortaleza y la mayor debilidad de la Defensoría Privada. Mira, yo creo que la mayor fortaleza que tenemos los defensores privados es que tenemos la libertad de escoger nuestros asuntos. Esa es sin duda la actividad más atractiva que nosotros tenemos, pero también de ahí viene una gran debilidad. Hay una gran oferta de abogados litigantes en materia privada y por tanto no estamos colegiados, no estamos cohesionados. Yo siempre le he dicho a los alumnos que el abogado, al igual que el militar, contiende contra sus iguales. Y entonces, si yo contiendo contra mis iguales en un despacho privado versus otro despacho privado, yo trato de demostrar que soy mejor. Pero si yo soy mejor que él, no me voy a colegiar con él. Yo cómo me voy a colegiar con alguien a quien ya le gané, o viceversa, cómo se va a colegiar alguien conmigo que ya me ganó. Entonces nosotros como gremio estamos demasiado separados. En ese sentido, eso nos viene a generar una gran deficiencia, porque las capacitaciones, a diferencia de lo que sucede en la Defensoría Pública, nosotros tenemos que pagarlas. Y entonces siempre aparece en una capacitación privada algún buen capacitador o algún mediano capacitador o algún charlatán. Y entonces tenemos este esquema general en donde viene un defensor privado y llega a una audiencia y él fue capacitado por un muy buen capacitador, seguramente lo hará muy bien, pero si fue capacitado por un charlatán, seguramente la audiencia tendrá esos resultados. Bueno, ya que estamos hablando de capacitación, quisiera que hablamos de cuáles son las opciones que tienen de capacitación, de capacitación los abogados, los defensores privados. Bueno, realmente partimos de la reforma de 2008, el artículo, creo que es el 8º transitorio, establece una partida presupuestal a cargo de la Federación, no solo para la Defensoría Pública, dice para abogados. Y al decir para abogados, estamos entendiendo que se incluye a los abogados que estamos en el área privada. En esa lógica, institutos como el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, como la CONCAM, han logrado que CETEC, en conjunción con ellos, impartan cursos de capacitación para los miembros de esos colegios de abogados, lo cual es bastante bueno. Pero por otra parte, los defensores o los abogados que no pertenecen a algún colegio de abogados, ellos tienen la opción de recurrir, por supuesto, al Instituto Nacional de Ciencias Penales, que tiene una amplia gama de cursos, de diplomados, de especialidades, incluso maestría del tema. Entonces yo me atrevería a decir que si no podemos acceder a la capacitación a la que hace alusión el artículo transitorio en comento de la Constitución, podemos recurrir al Instituto Nacional de Ciencias Penales. Los defensores públicos únicamente se capacitan, estas 300 horas fueron por parte de la CETEC. Estas 300 horas fueron por parte del órganos implementadores, que viene a partir de CETEC. Sin embargo, bueno, también tenemos la posibilidad, y eso cada defensor escogerá la institución para capacitarse de manera privada. Y en este sentido, bueno, hemos escogido INACIPE, tenemos esta opción de INACIPE. Existen una serie de colegios también que ofrecen estas capacitaciones ya en sistema acusatorio. Incluso te puedes ir a certificar a Estados Unidos, a San Diego, y en este sentido se cuentan con muchas opciones. La idea, y como lo comenta el defensor privado, en este sentido, buscar que estas capacitaciones sean propicias y que sean adecuadas, que sean ofertadas por gente que realmente no sean, como lo menciona, un charlatán en este sistema, y que cuente con las capacidades para a su vez saberlas transmitir a las personas que está capacitando. Aunado a ello, bueno, evidentemente tenemos estas horas que vienen de estos presupuestos federales y que han sido materia de los órganos implementadores, que no solamente se dan por parte de CETEC, sino incluso en políticas a través de convenios transversales con propias instituciones locales, como el propio tribunal o las propias procuradurías, en donde se celebraron incluso las propias clínicas de implementación, que es la práctica cotidiana, diaria, de casos
reales llevados a este sistema de justicia penal acusatorio. Y bueno, para cerrar el tema de capacitación, ¿ustedes consideran, o no sé si existe, que haya capacitación dirigida? O sea, ¿ustedes tienen un tipo de capacitación específica, diferente a los otros operadores del sistema de justicia penal? Sí, de hecho sí, tenemos una capacitación para defensores. Hay un rubro dedicado a la capacitación ministerial, uno para la capacitación pericial, otro para la capacitación policial, la capacitación judicial, y nosotros tenemos una necesidad concreta. Cuando tratamos de generar una defensa adecuada, pues viene desde la etapa de investigación inicial. Entonces, nosotros no vamos a formular la imputación, pero nosotros sabemos qué se hace cuando se formula una imputación. Nosotros vamos a solicitar lo opuesto del auto de vinculación a proceso, vamos a solicitar un auto de no vinculación a proceso. Nosotros vamos a solicitar la exclusión de las pruebas del representante social en la intermedia. Nosotros vamos a solicitar incluso, si es el caso, pues una sentencia absolutoria en el juicio, y para lo cual tendremos estrategias que se van a ir desarrollando en estos cursos de los que habla nuestro amigo el defensor público, y esa es la lógica. Nosotros tenemos que aprender a trabajar en el nuevo sistema bajo los estándares de una defensa adecuada. No es ir a leer, el artículo 117 del Código Nacional en la fracción 7 dice es argumentar. Estamos acostumbrados en otras entidades federativas a llegar a leer. Entonces eso nos coloca a nosotros en un reto muy particular. ¿Por qué? Porque yo como defensor conozco el sistema anterior. Yo como defensor estoy imbuido de los nuevos conceptos, pero ahora necesito aprender a argumentar. Y si yo aprendo a argumentar los conceptos que yo hacía antes por escrito, lo voy a hacer demasiado bien. Si yo voy a leer, pues obviamente, además de que me voy a ver muy mal en la audiencia, voy a dormir al Ministerio Público y al juez, seguramente no voy a lograr lo que yo quiero. Y es lo que vemos hoy en audiencias de 2, 3, 4, 5 horas, donde vemos a un Ministerio Público o a un litigante, incluso a un juzgador, que van a leer. Entonces, por eso necesitamos aprender a argumentar, y esa es una necesidad básica para los litigantes. ¿Y cuál ha sido su percepción acerca de la postura de los abogados defensores, tanto públicos como privados, ante la reforma penal del 2008, ¿no? Pues se ve como una necesidad en base a la propia crítica que ya tenía el sistema penal anterior, un sistema tradicional en donde la inseguridad jurídica y subjetiva es que la gente ya no confiaba en este sistema y no acudía a él a efecto de denunciar o querellarse respecto de hechos posiblemente constitutivos de delito. Entonces es una necesidad de un cambio que evidentemente existirán críticas, existirá un impulso, sin embargo es una necesidad y es eminentemente indispensable un cambio. Era eminentemente indispensable un cambio y buscar que la impartición, la procuración y la impartición de justicia se vieran desde un nuevo eje. Y en este sentido, en la práctica, creo que se ha logrado. Yo he litigado en un sistema tradicional y se litigaba en base a un expediente. Teníamos un expediente en la mano y leíamos las actuaciones. Y el juez, a su vez, al momento de dictar el fallo, también se veía inmerso en este expediente y lo leía. Y a partir de ahí se generaba el fallo. Ahora este sistema lo que hace es personalizar al imputado y en su caso darle una voz, y no solo al imputado, incluso a la víctima. La víctima ya cuenta con un representante en sí, que es esta nueva figura propia del sistema acusatorio, que es el asesor jurídico, que se entiende como esta representación misma de la víctima. Entonces, yo creo que la consecuencia de esta implementación a lo largo será muy buena. De manera directa, una de las grandes ventajas es que podemos acceder a las propias audiencias. Nosotros podemos acceder a las audiencias y llevarlas y presentarlas a lo mejor en algún foro, en base a los principios y en esencia el principio de publicidad de las mismas. Creo que en ese sentido estos dos aspectos logran hacer una ventaja muy clara del cambio y de la implementación de un sistema acusatorio y oral. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero me quedo con su opinión acerca de la percepción de los abogados, ¿no? Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales.
Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecerán en sus pantallas y en nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invitamos a darnos sus comentarios y sugerencias acerca del programa. El día de hoy estamos hablando del abogado defensor y tenemos la oportunidad de platicar con un defensor público y un defensor privado. Antes de irnos al corte estábamos hablando acerca de la percepción que ustedes tienen acerca de la aceptación de los abogados, en este caso defensores privados, ante esta reforma constitucional de 2008 y bueno, pues ahora también la posterior a la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sí, Luzma, fíjate que dentro de la abogacía de los colegas, yo me he percatado de 3 actitudes básicas: los pesimistas, los optimistas y aquellos que todavía tienen dudas, los escépticos. Los pesimistas, aquellos que pareciera que ven con cierta nostalgia el sistema anterior. Ese era el bueno. No era necesario un cambio tan radical. Sí, el Ministerio Público estaba un poquito rebasado y colapsado, pero eso, inyectándole presupuesto financiero y humano, seguramente iba a mejorar. Sí, los jueces habían cometido errores, pero algunas reformas secundarias podían subsanar esto. No era necesario un cambio tan radical. Otros que con desdén ven el sistema anterior y a los abogados que conocen muy bien ese sistema y que de forma irresponsable incluso llegan a afirmar que este sistema lo inventaron ellos, como que el agua tibia tuvo un inventor y realmente esto tampoco fue así. Entonces, entre esos 2 esquemas está la defensa privada y hay obviamente un tercer grupo en medio. Por un lado, los que dicen no era necesario, y por otro lado, bueno, ¿tú qué opinas de esto si tú ya estás rebasado? Esto es lo nuevo, esto es lo que viene, somos el futuro. Y los escépticos todavía tienen dudas si realmente esto era necesario. Y sobre todo en los escépticos, el viernes de la semana pasada tuvo lugar la audiencia de lectura de sentencia del primer proceso abreviado en el Distrito Federal por un delito de abuso sexual. Entonces muchas personas dijeron 6 meses de prisión y 1,000 pesos, eso es injusto. Las razones de género, que mucha gente con el respeto debido no las entiende, las empezaron a enarbolar. Entonces, si nosotros conocemos el sistema acusatorio, nos percataremos que el proceso abreviado no es un mecanismo alterno de solución de controversias. De entrada es un proceso especial. No es un proceso restaurativo cuyos fines de política criminal sean otros. El artículo 204 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que una causa para que no proceda este procedimiento abreviado es la oposición fundada de la víctima. Si la víctima no se opuso en que se le reparara el daño con estos 1,000 pesos, sus razones habrá tenido. Pero estas son las posturas. ¿Por qué? Porque no se conoce realmente lo que es el sistema acusatorio. Hay quienes incluso en el colmo de una actitud cansina dicen sistema acusatorio es igual a ser actor. Tampoco es ir a actuar a las audiencias. Y te reitero, tampoco sistema acusatorio implica llegar a leer a las audiencias. Entonces todas estas actitudes han permeado en un grupo de escépticos, en un grupo de pesimistas y en un grupo irresponsable de optimistas. ¿Y qué sucede en el caso de los que usted denomina los abogados defensores pesimistas? O sea, estos abogados que no concuerdan con las ideas del sistema acusatorio, se quedarán, usted no puede saber la ciencia cierta si todos se quedarán en asuntos que todavía estén en el corte anterior. Hace algún tiempo que me hiciste el favor de invitarme, yo había tenido una reunión con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Chihuahua, el doctor Miguel Ángel Salcido, y él comentaba que en Chihuahua los abogados privados, sobre todo los abogados privados, habían dejado de litigar la materia penal y habían recurrido a otras áreas del derecho en esa actitud de no actualizarse, por no compartir los parámetros del sistema acusatorio. Entonces él decía, es que es un problema generacional, y efectivamente, esas generaciones a las que yo he llamado abogados pesimistas, sí son un poco más viejas que el que te está hablando, y eso ya es un poco complicado.
Y las generaciones más optimistas evidentemente son más jóvenes que el que te está hablando. Entonces es un problema generacional. Pero como todo en la vida hay que generar ponderaciones y equilibrios. Debemos de asumir una postura responsable y preguntarle a estos pesimistas dónde está el escollo y por qué creen ellos que va a fracasar. Porque a la postre ellos dicen va a fracasar. Bueno, ¿dónde ven el punto de quiebre? Pero también decirles a los optimistas, no es todo tan bueno como lo ven. Si bien es cierto, se puede ir uno a aprender estrategias de litigación a San Diego, esto no te implica que vengas a aplicar la técnica de litigación de San Diego en Distrito Federal. Si puedes ir a Chile, maravilloso, pero no por ir a tomar un curso de 3-4 semanas en Chile, puedes venir a litigar a Distrito Federal. Y entonces ellos llegan, pareciera que muy revolucionados con estas ideas, demasiado emocionados, y por eso no escuchan a esas personas que tienen más conocimiento y experiencia que muchos de los que estamos en este nuevo sistema. Quisiera que tocáramos un tema que me parece muy importante y también se han escuchado críticas acerca de la ética. ¿Cuál es la importancia de la ética en la labor de un abogado defensor? Quisiera que habláramos primero en el caso del defensor público. Bueno, en este sentido, incluso esta ética debe de guiar el propio argumento. Se establece que desde el primer momento en que tenemos contacto con un caso en particular, tenemos que generar una teoría del caso. Esta teoría del caso se habla de 3 elementos esenciales. El elemento fáctico, que son los hechos mismos que nos allegan los datos de prueba, medios de prueba o en su caso pruebas, dependiendo de la etapa en la que nos encontremos. La parte jurídica, que es donde vemos que no desaparece incluso la propia teoría del delito, los delitos en particular, porque se siguen aplicando en este sentido los propios códigos penales estatales y el propio Código Penal Federal. Y en su caso la parte probatoria, establecer si estos datos y esta teoría jurídica, estos hechos y esta teoría jurídica tienen un sustento a través de los medios de convicción con los que contemos en el propio caso concreto. Todo esto debe de guiar nuestro propio argumento y siempre basado en una ética, siempre garantizando los propios derechos del imputado o de a quien representemos. Podemos estar en representación de un imputado, Ministerio Público podrá estar en representación de una sociedad y el propio asesor jurídico podrá estar en representación de la propia víctima, para que en caso de que se tenga la intervención, se nos dé una intervención en el propio proceso penal, en este sentido sea guiada por una lealtad, por una objetividad, como principios legales, incluso insertos en el propio Código Nacional y que deben guiar todas y cada una de nuestras actuaciones. ¿Y en el caso del defensor privado? Bueno, los defensores privados debiéramos partir de ámbitos cognitivos, de ámbitos morales, para poder establecer si tenemos ética o más o menos la tenemos. Para mí, y es un punto de vista muy personal, no sería ético asumir una defensa si no tengo conocimiento de entrada del derecho penal, del derecho de los procedimientos penales y por supuesto ahora del sistema acusatorio. Sin embargo, hay personas que lo hacen. ¿Por qué? Porque teníamos ese resabio de la persona de confianza. Entonces pareciera que cualquiera en este país puede litigar penal, y yo siempre digo en broma, en este país todos saben sistema acusatorio, son árbitros de fútbol y técnicos de la selección mexicana. En este país todos saben de ese tema y eso no es lo correcto. Entonces, de entrada, para poder establecer una actitud ética es tener el conocimiento adecuado. Segundo, los ámbitos morales, y ya los decía muy bien el abogado Andrés, es cierto, tiene razón, tenemos que partir de una actitud leal, y de hecho lo dicen los mandamientos del abogado, hay que ser leal no solamente con el cliente, hay que ser leal con la contraparte, aunque muchas veces ellos no sepan ni lo que es la lealtad, y también en el juez que confía en lo que le decimos. Tenemos que tener una lealtad muy grande. Y entonces esto siempre lleva a un tema que también se ha puesto de moda para mal, porque cuando se vuelve moda empieza a tomarse con poca seriedad, el tema de la colegiación. En Estados Unidos, si yo quiero litigar, tengo que tener el permiso de una barra de abogados que me certifica, que me examina y me actualiza. Pero si yo tengo una actitud desleal, corrigen mi desviación procesal con determinadas sanciones. Por eso la American Bar Association, la ABA, tiene un código muy férreo para con sus agremiados. Y entonces,
hoy que se habla tanto de la colegiación, bueno, la lógica debiera ser esa y ojalá hacia allá transite esa reforma, que los abogados tengamos un mecanismo de certificación y de actualización en esa colegiación obligatoria, porque si es ir a estar en un colegio de abogados y pagar la anualidad por pagarla, ese no es el objeto. Entonces, claro que la ética es muy importante en el defensor y creo que va a ayudarnos mucho la colegiación obligatoria, si es el caso que un día llegue a ser aprobada. Abogado, ¿usted quisiera hacernos algún comentario acerca de la colegiación para complementar la idea? Bueno, en este sentido existen estas ventajas de las que hablaba el maestro Eduardo, pero también existen desventajas. Yo veo claramente, y no es una opinión tajante, pero veo una desventaja muy clara. En este sentido tendría que haber una modificación incluso a la propia Constitución que nos garantiza un libre ejercicio de la profesión, sin más allá de un requisito que tener una patente, que es esta cédula que obtenemos a través de estudios de licenciatura, en donde nos titulamos y nos cedulamos. Y en ese sentido, este libre ejercicio de la profesión está garantizado por el artículo 5º de nuestra norma suprema. Sí sería viable, en ese sentido, actuar con ética y establecer procedimientos que lleven a los abogados, y no nada más a los abogados, sino a todos los sujetos procesales, a actuar con ética en un proceso penal. Porque aunado a que yo busco una sentencia que me favorezca, una resolución que me favorezca, un auto que me favorezca, también soy parte de una sociedad. Y lo que busco es que en esta sociedad y los actores inmersos en un sistema de justicia penal actúen con ética, actúen con lealtad, actúen con objetividad. Y aunado a ello, que estén sujetos a estas actuaciones adecuadas, técnicas. Sin embargo, el establecer una colegiación para dar un permiso a través de una asociación, cual sea que sea el nombre de esta asociación, para poder ejercer esta abogacía en los determinados estados, como sucede en Estados Unidos, creo que conllevaría incluso a la necesidad de reforma de la propia norma suprema. Y existen candados actualmente, existen los delitos, incluso hay un capítulo establecido respecto de los delitos cometidos por los abogados, por los propios abogados dentro de un proceso penal. Aunado a ello tenemos otra serie de catálogos respecto de las conductas ilícitas que regulan la actividad no nada más de los abogados, sino de todos los gobernados dentro de una sociedad armónica y pacífica. Quisiera regresar un poco a cuando hablábamos de las fortalezas de la Defensoría Pública. Usted nos mencionaba que se practicaba mucho más como la labor del defensor porque tenían un gran número de asuntos. Quisiera que nos hablara de más o menos cuántos asuntos lleva un defensor público al mes. Bueno, en un sistema tradicional llegábamos a tener a lo mejor hasta 40, 50 asuntos al mes. En este sentido, estas cargas de trabajo pues son considerables. Ahorita empezamos con un sistema acusatorio adversarial que se denomina que empieza con una carga cero. Eso significa que no hay carga de trabajo. Sin embargo, se empieza a gestar esta carga de trabajo a través de las formulaciones de imputación, de las propias vinculaciones a proceso. Y en este sentido, las cargas de trabajo lo que inciden es que los asuntos se van acumulando. La única y la gran ventaja que tenemos de este sistema es que en el artículo 17, párrafo 4 de la propia reforma constitucional, se establecen los mecanismos alternativos de solución de controversia. Y estos son mecanismos viables para resolver el conflicto de una manera informal y buscar que a través de los acuerdos reparatorios, de una suspensión condicional del proceso, se resuelva el conflicto sin tener la necesidad de llegar a un juicio. Y eso nos incide a todos los operadores de este sistema en buscar cargas no tan excesivas de trabajo como existe en un sistema donde la única vía, una vez que ingresas a es una vía formal, es el dictado de una sentencia. Esta es una de las grandes ventajas de este sistema y de la que nos apoyamos en esta implementación respecto de los delitos que hasta este momento se aperturaron en el Distrito Federal, que son los delitos de querella, requisito equivalente y los culposos, que en su gran mayoría, no quiero decir que todos, pero en su gran mayoría permiten resolver el conflicto por una vía alterna al mismo, y entonces favorecen al disminuir las propias cargas de trabajo. ¿Podríamos dar algún número, por ejemplo, cuántos asuntos lleva usted el día de hoy? He participado en 5 asuntos. Tengo actualmente en un periodo de investigación complementaria 2, y en este sentido estamos buscando algún mecanismo alternativo de solución de controversia para estos 2.
Antes de entrar al programa ya estábamos platicando y usted me mencionaba que, bueno, conforme se vaya implementando la reforma en otros delitos, por ejemplo, delitos graves, tendrá que aumentar el número de defensores públicos. Pero ahorita, ¿cuántos defensores públicos hay en el Distrito Federal, que es donde ustedes están? Ok, en sistema acusatorio estamos 30 defensores públicos. Ahora, existe un estudio por parte de la Comisión de Derechos Humanos en donde se dictó una resolución, una recomendación, el octubre de 2014, y en donde establecen la necesidad de aumentar tanto recursos materiales como humanos a la Defensoría Pública del Distrito Federal para satisfacer esta garantía de un debido proceso legal. Porque es evidente que si existe una carga excesiva de trabajo, pues no se le da una misma atención a los asuntos que cada uno esté guiando, cada uno tenga en sus manos, y en su caso no se satisface esta garantía constitucional, este derecho constitucional a un debido proceso. Y en este sentido, este camino de la recomendación pues se encuentra en trámite, fue aceptada por la propia Consejería Jurídica y en su caso está en trámite para que el propio Poder Legislativo local pues destine el propio presupuesto necesario. El camino está en marcha, vamos hacia allá, evidentemente es un camino que se tiene que seguir a través de los cauces legales y en algún momento estaremos disfrutando de las bondades de esta propia mejoría en los recursos materiales y humanos de la institución para la cual trabajo. Maestro Martínez Bastida, más o menos un defensor privado, ¿cuántos asuntos lleva en un mes? Mira, lo que te puedo decir de la experiencia de la oficina particular, nosotros tenemos 4 asuntos nuevos a la semana, lo cual nos da un total de 16 asuntos al mes, de los cuales algunos son de sistema tradicional, digamos el 60%, el 40% de sistema acusatorio, pero la ventaja una vez más que tenemos nosotros es la libertad del movimiento. Nosotros hemos litigado en Estado de México, hemos litigado en Estado de Morelos, hemos litigado incluso en Chihuahua, entonces hemos estado en varias entidades federativas conociendo los sistemas acusatorios de esos lugares y evidentemente estamos permeándonos de prácticas que a lo mejor no son conocidas aún en el Distrito Federal, pero esa experiencia nos la da esa posibilidad de elegir esos asuntos. Entonces, esos son el número que nosotros llevamos aproximadamente en un mes. ¿Y ustedes pueden litigar en cualquier entidad de la República? Claro, claro. Salimos a litigar ya sea aquí cerca, Estado de México, a Morelos, o incluso hemos estado en Chihuahua, algún otro compañero de la oficina ha estado en Oaxaca y así sucesivamente para poder llevar los asuntos de sistema acusatorio, y esa es la realidad, que requerimos un mayor número de defensores. Yo siempre le digo a mis alumnos que una vez que acabe el semestre tengo yo 2 ideas. Una es que ellos se incorporen al equipo de litigación de la Facultad de Derecho de la UNAM, y la segunda idea es que a partir de ese equipo de litigación yo pueda obtener en un momento a personas que quieran colaborar con nosotros ya bajo los estándares del nuevo sistema, que el próximo año evidentemente en Distrito Federal nos exigirá tener un mayor número de colegas en la oficina para las diversas audiencias que vamos a tener. Bueno, y ustedes pues tienen la ventaja, como lo mencionaba, de que los pueden elegir qué asuntos. Pero en caso del defensor público, ¿cómo ustedes pueden decidir a qué caso darle prioridad? Todos los casos son prioritarios en una defensoría pública, y en este sentido creo que se comparte esta visión incluso en un despacho privado. Todos los casos resultan importantes porque al final de cuentas la materia penal tutela un bien de una valía suprema, que es inclusive la propia libertad de la persona. En ese sentido, todos los asuntos resultan importantes. ¿Existen asuntos más complejos que otros? Evidentemente. Existe un asunto donde se tiene que a lo mejor resolver, o se tendrá que resolver por las definiciones y las reglas del juego que establece el Código Penal en un juicio. Sí, habrá algún asunto que inclusive los debates están muy constreñidos en las primeras etapas. Hablamos a lo mejor de hechos delictivos de prisión preventiva oficiosa, donde evidentemente el debate de medida cautelar pues está muy limitado, ¿no? Donde en este sentido los debates se van centrando y lo tendremos que resolver incluso por la propia estrategia y la técnica de litigación. Nos lo tendremos que llevar al propio juicio oral para que allá se resuelva a través del desahogo de las propias pruebas y los propios alegatos de apertura y de clausura. Sin embargo, todos los asuntos son importantes, todos los asuntos son relevantes, y lo que yo trato de hacer es establecer empatía con los propios imputados.
yo lo que trato de ver es, yo soy parte de una sociedad. A mí me gustaría que en la sociedad los actores que trabajan en un sistema de justicia penal estén totalmente preparados, que tengan una capacidad técnica. Y no me gusta como defensor llegar a una audiencia en donde un ministerio público pues no conoce el sistema, donde es muy fácil obtener una resolución favorable. En su caso, y viceversa, me imagino que un ministerio público que llega con un abogado en donde no conoce el sistema, pues evidentemente dice, mi trabajo es fácil. A mí me gustaría que todos los actores en este sistema estuvieran preparados y tuvieran la capacidad, tanto adecuada como técnica, para representar los derechos de a quienes están patrocinando en este momento, ¿no? Quisiera que hablamos muy brevemente de cuál es la duración promedio de un asunto, porque bueno, ya estamos hablando más o menos de cargas de trabajo por mes, pero pues no sabemos cuánto duran. Esta pregunta es muy enfocada al sistema acusatorio, no al sistema anterior, al mixto, porque sabemos que se nos podría durar años, ¿no? Bueno, un procedimiento de sistema acusatorio también depende de la estrategia que utilicemos nosotros. Si vamos a un procedimiento abreviado, pues evidentemente no tendrá más de una duración de 3 meses. Si optamos por un criterio de oportunidad en sede ministerial, pues probablemente no dure más que unas cuantas horas o incluso días el propio procedimiento. Pero si ya utilizamos las 3 etapas, la investigación inicial, la complementaria, el intermedio y de juicio, probablemente y de acuerdo a las cargas de trabajo de la entidad federativa, los procedimientos pueden durar aproximadamente entre 10 meses y hasta el año. ¿Es igual en el caso de la Defensoría Pública? Sí, depende mucho, como lo dice el maestro Eduardo, del caso concreto. Hay asuntos donde los podemos resolver con un acuerdo reparatorio en sede ministerial y en una investigación inicial dentro de las 48 horas el asunto concluye. Sin embargo, hay asuntos que nos tendremos que llevar a la propia etapa de juicio, y en su caso el sistema pues tiene plazos establecidos, donde bueno, una investigación inicial durará 48 horas con detenido 96 en tratándose de delincuencia organizada. La audiencia inicial se tendrá que celebrar dentro de las 72 horas siguientes. La investigación complementaria, dependiendo de la pena máxima del hecho por el cual fuimos vinculados a proceso, tendrá una duración de hasta 2 meses o hasta 6 meses. Yo ahora quisiera que, sí, tenemos que hacer un corte, pero volviendo quisiera que habláramos un poco más acerca ya de las etapas de este proceso. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros, estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecerán en su pantalla y nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invito a seguirnos y darnos sus comentarios acerca del programa. El día de hoy estamos hablando del abogado defensor y tenemos, nos acompañan un abogado defensor público y un abogado defensor privado. Antes de irnos al corte, comenzamos a hablar como de las etapas del procedimiento, del proceso. Pero antes quisiera que habláramos de la defensa adecuada. ¿Qué es la defensa adecuada y qué características tiene? Bueno, personalmente considero que defensa adecuada se integra por 3 ideas: la defensa letrada, la defensa material y la defensa técnica. La defensa letrada lo que te implica en un primer momento es que el abogado tenga un título y una cédula profesional, que como bien decía Andrés, es una patente para ejercer la profesión. Pero la defensa material inicia en el artículo 107, fracción 7 del Código Nacional, cuando nos habla de que el defensor tiene la obligación de argumentar para desacreditar la existencia del hecho que la ley señala como delito, la probable intervención, solicitar un mecanismo alterno de solución de controversias, solicitar la aplicación de alguna causa que excluya el delito, solicitar la aplicación de algún mecanismo que extinga la responsabilidad penal, etcétera. Eso es una defensa de naturaleza material. Y una defensa técnica, aquí hay varias opiniones, pero a mí me gusta mucho el concepto que vierte el doctor Hidalgo Murillo cuando habla
es el análisis de la veracidad de algún acto probatorio, es decir, el análisis de los temas de cadena de custodia, por ejemplo. Y esto ya nos lleva a otros ámbitos que ya no son propios del derecho, nos lleva a ámbitos de naturaleza criminalística. Entonces, un defensor adecuado debe tener título y cédula, debe saber derecho penal, derecho de los procedimientos penales, debe de saber de criminalística y obviamente de todas las disciplinas de las que se integra la criminalística, balística, dactiloscopía, etcétera. Entonces, esos tres elementos son muy interesantes por un tema. El artículo 121 dice que el juez, cuando advierte una deficiencia técnica en la manera en que lleva a cabo su trabajo el defensor, lo hace saber al imputado para los efectos de nombrar otro y hacerlo del conocimiento del superior jerárquico, si es el caso de un defensor público. Pero si es el caso del defensor privado, le da 3 días, lo previene para que designe otro. Si es el caso que él no nombra otro defensor en 3 días, conjuntamente un defensor público y un defensor privado vamos a llevar a cabo la defensa de esa persona, lo cual va a ser muy interesante porque tal vez en alguna audiencia te digan que Andrés es un servidor porque yo llevé a cabo una defensa inadecuada a criterio del juez, tuvimos que trabajar de forma conjunta una defensa de un imputado. Entonces, todas estas características a mí siempre me llevan a preguntar, ¿realmente el juez puede calificar la técnica, la defensa técnica de un defensor cuando el señor juez tampoco es perito en criminalística, por ejemplo? Él en dado caso lo que podría calificar son los actos de defensa material, pero esto ya está proscrito por tesis de la Suprema Corte de Justicia que establece que un juez no puede calificar materialmente los actos de defensa. Entonces, una defensa adecuada es todo esto y además tiene esas características que incluso en algún momento a criterio de un juez, y si lo decide así el imputado, vamos a ver trabajando de la mano defensa pública y defensa privada. Bueno, yo quisiera continuar con el tema de la defensa adecuada, pero ahora sí por etapas, ¿no? Por ejemplo, me gustaría que nos hablara de cómo se realiza una defensa adecuada en la etapa de investigación. Ok, efectivamente lo que dice el maestro Eduardo es tener el conocimiento, el bagaje jurídico respecto de la materia penal, no nada más situada, como lo dice en el propio derecho penal, ¿no? Parte especial y parte general. En este sentido es conocer evidentemente de todas las materias que circulan a lo largo de la propia materia penal, es hacerle patente este conocimiento en el propio argumento, porque incluso este 121 del que hablaba el maestro Eduardo garantiza una actuación técnica del defensor y señala el propio artículo que el juez, cuando advierta una manifiesta y sistemática deficiencia técnica, podrá llegar, como lo dice el maestro Eduardo, a la propia remoción de este propio abogado, es decir, calificando la actuación. Sin embargo, también existe otra postura respecto de estas intervenciones en el propio proceso, y que es una defensa pasiva, que incluso nosotros podemos llevar esta defensa pasiva en base a la propia estrategia que escogimos respecto a este caso concreto y llevar a lo mejor el argumento hasta el propio juicio oral. En las primeras etapas es tener muy claro en qué parte nos estamos situando y cuáles son los requisitos mismos, en esencia, de la propia audiencia inicial, que es la primera gran audiencia que se celebra en esta etapa de investigación, que es la que divide las dos subfases de la etapa de investigación, una investigación inicial y una investigación complementaria. En este sentido, la audiencia inicial es saber qué es lo que está sucediendo. Sabemos que la primera audiencia es contingente en relación con un control de detención, únicamente en casos de flagrancia y caso urgente. Criticada esta visión de que solamente se estudie la detención en estos dos supuestos, pero eso ya es otro tema. Después pasaríamos a una formulación de imputación, en donde Ministerio Público de manera directa le hace del conocimiento al imputado respecto de los requisitos del artículo 311 del Código Nacional, que es el hecho, la clasificación jurídica preliminar, la forma de intervención, las circunstancias mismas del hecho y en su caso el nombre del acusador. Y en este sentido la defensa tendrá la oportunidad de, si lo considera necesario, solicitar aclaraciones y precisiones, únicamente, para continuar con el ejercicio de un derecho, que es la declaración inicial del propio imputado, en donde se realizará conforme a las reglas del propio Código Nacional, de manera libre o contestar a preguntas de las partes, respetando con ello el principio de contradicción como uno de los principios rectores de este propio sistema acusatorio. Y en este sentido saber que después de esto entraríamos en un debate, si Ministerio Público lo plantea, de una vinculación a proceso, cuyos requisitos esenciales
entre otros, porque el 316 habla de más requisitos, pero los esenciales es que existan datos respecto de un hecho con apariencia delictiva y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Y entonces el debate se centrará en ello, o inclusive el propio 316 nos establece una causa de extinción de acción penal o excluyente del delito para emitir una no vinculación a proceso. Y entonces, como defensas, nosotros podremos llevar a debate estas causas de extinción de acción penal o excluyentes del delito. Y en este sentido, bueno, quedaría únicamente el debate en esta audiencia inicial, que es la gran audiencia de esta etapa de investigación, respecto de medidas cautelares y periodo de investigación complementaria. Que sabemos las reglas cambian para medidas cautelares y la prisión preventiva es la excepción a esta libertad de ambulatorio, ¿no? Continuando con las etapas del proceso, quisiera que usted, maestro Martínez Bastida, nos hablara de la etapa intermedia y de la etapa de juicio oral, ¿no? Bueno. Después, posteriormente, también usted nos podría dar algunas de sus ideas acerca del juicio oral. Bueno, pues siguiendo con la lógica de la audiencia de la que hablaba el maestro, pasamos a la etapa intermedia. En la etapa intermedia, el defensor tiene preliminarmente una actuación escrita, porque tiene que contestar la acusación. Entonces, la materialización de esta defensa se observa al contestar el escrito de acusación, en el cual además yo tengo siempre una queja, una crítica, porque el artículo 340 nos indica que se tiene que contestar en sede ministerial, pero si la judicialización de la carpeta ya se llevó a cabo, ¿por qué yo tengo que contestarle al Ministerio Público la acusación cuando él ya no es la autoridad, él sí es un sujeto procesal más? Pero en la audiencia intermedia propiamente, el defensor reduce su actuación a depurar los insumos procesales, lo que se conoce como hechos, derecho y datos de prueba. Bueno, en este caso ya son medios de prueba por estar en la intermedia. Obviamente el derecho se depura al interponer algún tipo de excepción, los hechos con los acuerdos probatorios y los medios de prueba con las incidencias de exclusión de prueba. Y este es realmente el quid de la audiencia intermedia, son los puntos finos que uno tiene que tocar como defensor, y sobre todo es el análisis de cuáles son los medios de prueba del representante social que a nuestra teoría del caso en determinado momento pueden perjudicar para tratar de excluirlos, y sobre todo porque tengan alguna deficiencia al momento de su ofertamiento o caiga alguna de las causas por las cuales se debe de excluir la prueba. Dicho sea de paso, y tema también de defensa, a mí el Código Nacional me llama mucho la atención, sobre todo en la etapa intermedia, relativo a que se admiten los medios de prueba, y cuando uno quiere interponer recurso de apelación 467 y 468, y esto ya pasó en Puebla, por eso te lo comento, uno se percata que el dispositivo dice que procede el recurso de apelación contra el auto que excluya pruebas, pero no contra el auto que admita pruebas, y pareciera que porque hay un debate previo, el juez admite pruebas y no comete un equívoco, lo cual no es exacto. Entonces, ya solicitamos en Puebla que se desaplique este artículo o se inaplique, como también le dicen algunos otros, porque aunque no lo diga el código, yo tengo también esa obligación de solicitar un control difuso de la constitucionalidad o de la convencionalidad. Ya pedimos la inaplicación en Puebla de este artículo en concreto, obviamente nos dijeron que no, y obviamente ya estamos en el recurso de apelación, que seguro nos van a decir que no, para que después de todo este control difuso pues acabe en un control concentrado en el Poder Judicial de la Federación. Y obviamente el juicio pues los alegatos, es el tema con el que se inicia el juicio. Nosotros como defensa inicialmente tendremos que plantear la teoría del caso ante el órgano jurisdiccional, pero también puede ser el caso que, como decía el defensor, yo tengo una estrategia de naturaleza pasiva y voy a guardar silencio. Aunque la Corte ya también nos dijo que eso no es lo adecuado y que eso viola derechos, habrá que replantear esa posibilidad, porque si es el caso, y ya hemos visto varias audiencias en donde el defensor su estrategia es pasiva, y así lo anuncia en su alegato de apertura, es que mi defensa es pasiva, no tengo más que decir. Pero si es el caso que su defensa sea activa, pues tendrá que enunciar la teoría del caso con sus fundamentos fácticos, sus fundamentos normativa y sus medios de prueba, iniciar la producción probatoria con las técnicas adecuadas de interrogatorio y contrainterrogatorio, lecturas de apoyo, lecturas para superar contradicción, atacar alguna falencia de la cadena de custodia para culminar con un alegato de clausura. Básicamente esas serían las
las estrategias que tendría que utilizar un defensor en estas dos etapas, estimada Luzma? Bueno, estamos un poco apretados de tiempo, pero yo quisiera que ustedes concluyeran o dieran una conclusión al auditorio acerca de la actividad que ustedes realizan, ¿no? Comenzamos con el maestro de ANDA. Ok. Para mí esta defensa debe de ser vista como un derecho fundamental, como un derecho que garantiza la propia Constitución para efecto de establecer un contrapeso contra el ius puniendi, contra los actos que tiendan a menoscabar los derechos de sus propios gobernados y en su caso, en esencia, los propios imputados, y que tiene una relación con los restantes derechos fundamentales respecto de este núcleo duro de derechos, para así garantizar una legal actuación, una constitucional actuación por parte del Estado en contra de los gobernados. Y en este sentido, el trabajo que yo desempeño para mí es muy satisfactorio, porque yo, incluso cuando intervengo en estos asuntos de los que me son asignados, trato de buscar la empatía con el propio imputado y que en su caso cada uno de los operadores, y como yo soy uno de ellos, actúe de manera eficiente, eficaz y en su caso guiada a través de la propia ética y objetividad, lealtad que debe de guiar todas y cada una de las actuaciones de este proceso. Lo que a mí me interesa es que exista un sistema de justicia penal que sea de primer mundo, que tenga todas y cada una de las características necesarias para que sea considerado como un sistema y que sea llevado incluso a otros países, ¿no? Y en este sentido, que todos y cada uno de los operadores del sistema tengan una capacidad, tengan una adecuada argumentación y que tengan la posibilidad de actuar de manera eficiente respecto de sus propias atribuciones. Maestro Martínez Bastida, nos quedan unos segundos, podría ser muy breve en su conclusión. Simplemente que estamos ante un nuevo reto, que tenemos que abordarlo de forma adecuada, con la capacitación idónea, con el trabajo idóneo del día a día, acudir a las audiencias, la defensa pública, como lo ha dicho nuestro compañero, tiene mucho trabajo y seguro los defensores que quieran conocer de este sistema pueden acudir en este momento a las salas de oralidad del Tribunal Superior de Justicia a aprender de ellos, que ellos ya tienen también bastantes horas de capacitación. Bueno, les agradezco muchísimo que hayan venido a hablarnos de este tema tan interesante. Al auditorio los espero la próxima semana en un nuevo Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales.